Bienvenidos, viajeros de la oscuridad. Esta noche los llevo a un lugar donde la luz del sol mentía, donde las sombras se negaban a tocar el suelo y donde los vivos aprendieron que hay cosas peores que la muerte. Esta es la historia del rancho Sombra Rota, en la frontera entre Arizona y Nuevo México, un lugar que los colonos intentaron conquistar pero que nunca les perteneció realmente. Aquí, en 1883, algo sucedió que desafió toda lógica, toda razón y que convirtió a hombres duros en criaturas temblorosas que huían al amparo de la noche. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es una leyenda romántica del oeste, es un relato nacido del polvo, la sangre y el terror más ancestral. El rancho Sombra Rota fue establecido en 1881 por un hombre llamado Jedediah Crane, un ganadero de Kansas que había oído hablar de las tierras baratas cerca de la reserva Apache. Era tierra maldita según los lugareños, tierra que había visto demasiada sangre derramada durante las guerras Apache. Pero Crane era un hombre de negocios, no de supersticiones. Compró 300 acres por casi nada, levantó un rancho de madera y adobe, y trajo consigo a su esposa Martha, sus 3 hijos, y media docena de vaqueros dispuestos a trabajar por sueldos bajos. Los primeros meses fueron normales. El ganado engordaba, el agua del arroyo fluía clara, y los Crane empezaron a creer que habían encontrado su paraíso en el desierto. Pero los apaches de la zona, principalmente chiricahuas que aún resistían el confinamiento en las reservas, observaban desde las colinas con una mezcla de desprecio y algo más profundo, algo que los vaqueros no supieron identificar hasta que fue demasiado tarde. No era odio exactamente, era advertencia. Los ancianos de la tribu conocían ese lugar. Lo llamaban Tse Nahodilsi, que en su lengua significaba algo así como donde la tierra rechaza la luz. Era un lugar sagrado, pero no en el sentido de bendición, sino de prohibición absoluta. Según sus historias, generaciones atrás, un grupo de guerreros había perseguido a enemigos comanches hasta ese valle, y allí, bajo un sol de mediodía, habían presenciado algo que los marcó para siempre. La primera señal de que algo andaba mal llegó en marzo de 1882, cuando uno de los vaqueros, un mexicano llamado Esteban Ruiz, notó algo extraño mientras arreaba ganado cerca del cañón norte. Era mediodía. El sol caía vertical y brutal como siempre en el desierto. Y sin embargo, al mirar su propia sombra, Esteban vio que era más tenue de lo normal, casi transparente. Se frotó los ojos pensando que era el cansancio o el reflejo del polvo, pero cuando miró las sombras de las vacas, todas proyectaban oscuridad normal. Solo la suya parecía debilitarse, como si algo le estuviera robando su presencia en el mundo. Esa noche Esteban le contó a los demás vaqueros lo sucedido, y aunque se rieron nerviosamente, varios admitieron haber sentido algo similar, una sensación de estar siendo observados no por ojos físicos, sino por algo que existía en otro plano. Las cosas empeoraron en junio de ese mismo año, cuando Martha Crane empezó a despertar antes del amanecer con la misma pesadilla recurrente. Soñaba que caminaba descalza por el rancho bajo la luz de la luna y que figuras oscuras, altas y sin rostro, la seguían sin hacer ruido. En el sueño, ella intentaba correr hacia la casa, pero sus pies no generaban sonido alguno al golpear la tierra, y cuando miraba hacia abajo, descubría con horror que no proyectaba sombra, ni siquiera bajo la luna llena. Despertaba empapada en sudor frío, con la sensación de que esas figuras aún estaban allí, en las esquinas de la habitación, esperando. Martha era una mujer de fe protestante inquebrantable, pero incluso sus oraciones comenzaron a sentirse huecas, como si las palabras no llegaran más allá del techo de madera. En agosto, llegó el primer apache al rancho, un anciano de rostro surcado por 1000 arrugas y ojos que parecían haber visto el nacimiento y la muerte del mundo. No venía con armas, solo con un bastón tallado con símbolos que ninguno de los presentes reconoció. Habló en un español entrecortado con Jedediah Crane, advirtiéndole que debía abandonar ese lugar antes de que cayera el siguiente equinoccio. Le explicó que esa tierra había sido maldecida por algo anterior incluso a los apaches, algo que los antiguos pobladores pueblo habían despertado con sus rituales y que nunca pudieron volver a contener. Crane, con la arrogancia típica de los colonos blancos de la época, le ofreció $1 de plata y le dijo que se marchara con sus cuentos de viejas. El anciano apache tomó la moneda, la miró con tristeza infinita, y antes de partir dijo algo en su lengua que uno de los vaqueros medio chiricahua tradujo después: «Ustedes ya no proyectan sombra completa, pronto no proyectarán nada en absoluto». Septiembre de 1882 trajo consigo el primer horror innegable. Uno de los hijos de los Crane, un niño de 7 años llamado Thomas, estaba jugando cerca del establo cuando su madre lo llamó para el almuerzo. Martha lo vio correr hacia la casa bajo el sol del mediodía, pero algo en la escena la heló hasta los huesos. Thomas corría. Sus pies levantaban polvo, su camisa ondeaba con el movimiento, pero sobre la tierra pálida no se proyectaba absolutamente ninguna sombra.
Era como si el niño fuera un fantasma, una imagen pintada sobre el aire que la realidad se negaba a reconocer. Martha gritó, y el grito hizo que Jedidiah y los vaqueros salieran corriendo. Cuando llegaron, Thomas estaba de pie, confundido por la reacción de su madre, completamente ajeno al hecho de que la tierra bajo sus pies permanecía iluminada como si él no existiera. Esa noche, Jedidiah Crane tomó la decisión de llevar a Thomas al pueblo más cercano, a 2 días de viaje, para que lo examinara un médico. Pero cuando intentaron montar al niño en el caballo, el animal se encabritó con terror absoluto, relinchando de una manera que ninguno de los presentes había escuchado antes. Era un sonido de puro pavor animal. Probaron con todos los caballos del rancho, y la reacción fue idéntica. Los animales podían sentir algo que los humanos aún intentaban negar, que Thomas ya no era completamente parte del mundo natural, que algo estaba tirando de él hacia otro lugar, otra existencia. El niño pasó esa noche en su cama, aparentemente normal, excepto que cuando su madre encendió una vela junto a él, la luz parecía atravesarlo en lugar de proyectar su silueta en la pared. Los días siguientes fueron de pánico contenido. Los Crane discutieron abandonar el rancho, pero Jedidiah había invertido cada centavo que tenía en esa tierra, y la idea de admitir derrota, de admitir que las supersticiones apaches tenían razón, era demasiado para su orgullo. Además, Thomas parecía estar bien, jugaba, comía, reía, excepto por esa ausencia perturbadora de Sombra. Los vaqueros, sin embargo, empezaron a desertar. Primero fue Esteban Ruiz, quien simplemente desapareció una noche con su caballo y sus pocas pertenencias. Luego otros 2 se marcharon al amanecer, dejando una nota que decía únicamente este lugar no es para los vivos. Para finales de septiembre, solo quedaban 2 vaqueros además de la familia Crane. El equinoccio de otoño llegó el 22 de septiembre de 1882, y con él, la transformación final. Esa noche, Martha despertó no por una pesadilla, sino por el silencio absoluto. El rancho, que siempre tenía los sonidos del viento del desierto, los crujidos de la madera, el ladrido lejano de coyotes, estaba sumido en un mutismo antinatural. Se levantó y caminó hacia la ventana, y lo que vio la hizo caer de rodillas. Afuera, bajo la luz perfecta de la luna llena, había figuras, docenas de ellas. Altas, delgadas, humanoides pero no del todo humanas, y estaban completamente inmóviles, mirando hacia la casa. Lo más aterrador era que bajo esa luz lunar tan brillante, ninguna de esas figuras proyectaba la más mínima sombra sobre el suelo del desierto. Simplemente existían, como imágenes recortadas del tejido mismo de la realidad. Martha despertó a Jedidiah, y juntos observaron durante horas mientras esas entidades permanecían estáticas. No se acercaban, no se alejaban, solo observaban con una paciencia que iba más allá de lo humano. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, las figuras no desaparecieron gradualmente. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. Pero ahora, a la luz del nuevo día, los Crane descubrieron algo que finalmente rompió la negación de Jedidiah. Ningún miembro de la familia proyectaba sombra, ni él, ni Martha, ni ninguno de sus 3 hijos. Bajo el sol implacable del desierto, caminaban como espectros, presentes pero no reconocidos por la luz misma. Los 2 vaqueros restantes huyeron esa misma mañana, y esta vez, Jedidiah no intentó detenerlos. La familia Crane se quedó sola en el rancho, y durante los siguientes días, experimentaron una transformación que desafiaba toda comprensión. Empezaron a sentir frío incluso bajo el sol abrasador. La comida comenzó a perder sabor, volviéndose ceniza en sus bocas. Los espejos dejaron de reflejar sus imágenes con claridad, mostrando en su lugar figuras borrosas, transparentes, como si estuvieran viéndose a través de agua turbia. Martha escribió en su diario, que sería encontrado años después, que sentía como si estuviera siendo borrada del mundo, como si cada día que pasaba, su existencia se volviera más tenue, más cuestionable. El 1 de octubre, el hijo mayor de los Crane, un muchacho de 14 años llamado Samuel, simplemente desapareció. No huyó, no dejó rastro, no hubo lucha. Martha entró a su habitación para despertarlo, y la cama estaba vacía, aún tibia pero completamente vacía. Buscaron por todo el rancho, gritaron su nombre hasta quedarse roncos, pero Samuel se había ido como si nunca hubiera existido. Esa noche, Jedidiah finalmente cedió. Prepararon lo esencial y decidieron abandonar el rancho al amanecer, dispuestos a viajar a pie si era necesario. Pero cuando intentaron cruzar el límite de la propiedad al día siguiente, descubrieron con horror absoluto que no podían. Una fuerza invisible, como un muro de resistencia que aumentaba con cada paso, los empujaba de regreso. No era física exactamente, era más profunda, como si el universo mismo les dijera que ya no pertenecían al mundo exterior, que ahora eran parte de ese lugar maldito. Durante semanas, la familia Crane intentó escapar por todos los medios posibles. Probaron diferentes direcciones, diferentes horas del día, incluso intentaron cavar un túnel bajo la cerca,
pero siempre la misma fuerza los devolvía. Mientras tanto, su transformación continuaba. Thomas, el niño de 7 años, dejó de hablar completamente. Se sentaba durante horas mirando el horizonte con ojos que ya no parpadeaban lo suficiente. La hija menor, Rebecca de 9 años, comenzó a caminar de una manera extraña, como si sus pies no tocaran completamente el suelo. Y Jedediah y Martha se dieron cuenta con terror creciente de que podían ver a través de las manos de sus hijos cuando las sostenían contra la luz. A mediados de octubre llegó un grupo de soldados del ejército estadounidense, atraídos por los reportes de los vaqueros que habían huido. El teniente a cargo, un hombre llamado William Foster, llevó un diario detallado de lo que encontraron. Según sus escritos, al acercarse al rancho sintieron una opresión en el pecho, como si el aire mismo fuera más denso. Los caballos se negaron a avanzar más allá de cierto punto. Cuando finalmente llegaron a pie, encontraron el rancho aparentemente abandonado, pero con señales de ocupación reciente, comida a medio preparar, ropa tendida, herramientas dejadas a mitad de trabajo. Lo más perturbador fue cuando encontraron el diario de Martha Crane en la casa, abierto en una página que decía simplemente: «Ya no nos vemos en los espejos. Creo que pronto no nos veremos entre nosotros». El teniente Foster ordenó una búsqueda exhaustiva de la zona, pero no encontraron ningún rastro de los Crane. Lo que sí encontraron fue algo que ninguno de los soldados pudo explicar. En el granero, tallado en la madera con lo que parecían uñas humanas, había docenas de mensajes desesperados. «No estamos muertos, no estamos vivos, estamos entre. No miren las sombras al mediodía. Ellos nos ven, pero nosotros dejamos de vernos. Samuel se fue primero. Ahora lo entiendo. Fue misericordia». Los mensajes se volvían cada vez más incoherentes. Las últimas líneas eran simplemente la palabra sombra repetida cientos de veces hasta cubrir una pared entera. Los soldados abandonaron el rancho esa misma tarde y el teniente Foster recomendó en su informe que el lugar fuera quemado hasta los cimientos y declarado zona prohibida. Sin embargo, el ejército nunca actuó sobre esa recomendación. El rancho Sombra Rota simplemente quedó allí, abandonado pero no olvidado. Durante los años siguientes, varios grupos de curiosos, buscadores de tesoros y colonos intentaron ocupar la tierra. Ninguno duró más de una semana. Todos reportaban las mismas sensaciones: la pérdida gradual de sombra, el frío inexplicable, la sensación de ser observados por entidades que existían justo fuera del alcance de la percepción humana normal. En 1891, casi 10 años después de la desaparición de los Crane, un sacerdote católico llamado Padre Domingo Sáenz, conocido por su trabajo con las comunidades apaches y su respeto por sus tradiciones, visitó el rancho con un grupo de ancianos chiricahuas. Lo que hicieron allí nunca fue registrado oficialmente, pero según testimonios orales recopilados décadas después, realizaron algún tipo de ritual de cierre, una ceremonia que combinaba elementos católicos y tradiciones apaches ancestrales. Los ancianos explicaron que ese lugar era una herida en el tejido de la realidad, un punto donde dos mundos se tocaban de manera antinatural, y que los Crane, al establecerse allí con su arrogancia y desprecio por las advertencias, habían sido atrapados en ese espacio intermedio, condenados a existir sin existir realmente, presentes pero no parte de ningún mundo. Después de la ceremonia del padre Sáenz, los reportes de actividad extraña en el rancho disminuyeron, pero nunca cesaron completamente. Durante décadas, viajeros que pasaban cerca al mediodía reportaban haber visto figuras en el rancho abandonado, figuras que se movían pero que no proyectaban sombras sobre la tierra pálida del desierto. Algunos juraban haber visto a una mujer en la ventana de la casa principal, mirando hacia afuera con expresión de súplica silenciosa. Otros escuchaban voces de niños jugando, risas que sonaban huecas, como grabaciones reproducidas desde muy lejos. Los apaches de la zona, tanto entonces como ahora, evitan ese lugar religiosamente y advierten a cualquiera que escuche que hay destinos peores que la muerte y que el rancho Sombra Rota es donde esos destinos esperan pacientes. En los archivos del Museo Histórico del Condado de Hidalgo, Nuevo México, existe una fotografía tomada en 1897 por un fotógrafo ambulante que pasaba por la zona. La imagen muestra el rancho en ruinas, con las paredes de adobe desmoronándose y el techo hundido. Pero si observas cuidadosamente la fotografía, particularmente si la examinas con aumento, puedes ver algo perturbador. En una de las ventanas rotas, apenas visible, hay lo que parece ser el rostro de un niño mirando hacia la cámara. La imagen es borrosa, casi transparente, pero está ahí. Y si miras el suelo frente a la casa, iluminado por el sol brillante del mediodía, notarás que los escombros, las vigas caídas, los arbustos, todos proyectan sombras nítidas sobre la tierra. Todos excepto esa pequeña figura en la ventana, que permanece allí, atrapada en luz eterna. El rancho Sombra Rota fue finalmente demolido por completo en 1923 como parte de un proyecto de desarrollo que nunca se materializó.
Los trabajadores que realizaron la demolición reportaron sensaciones inquietantes, herramientas que desaparecían inexplicablemente solo para reaparecer en lugares imposibles, sombras que se movían en direcciones contrarias al sol y una sensación omnipresente de ser observados con hostilidad. Uno de los capataces, un hombre llamado Robert Mackey, escribió en una carta a su esposa que durante toda la demolición sentía que estaban destruyendo no solo un edificio, sino una prisión, y que lo que fuera que habían liberado probablemente no les agradecería. Hoy, si viajas por esa región de la frontera entre Arizona y Nuevo México, encontrarás que el lugar donde una vez estuvo el rancho Sombra Rota es apenas reconocible. La naturaleza ha reclamado la tierra, pero hay algo extraño en ese recrecimiento. Los arbustos crecen dispersos, como si evitaran ciertas áreas. Los animales no construyen madrigueras allí. Las aves vuelan alrededor pero rara vez sobre el sitio. Los lugareños, tanto anglos como hispanos como apaches, simplemente no hablan de ese lugar, y si lo hacen es con advertencias breves y tajantes. No vayas allí al mediodía. No mires tu sombra si decides ignorar la advertencia. Y sobre todo, si en algún momento sientes que tu sombra se está debilitando, que los contornos de tu existencia se están volviendo borrosos, corre sin mirar atrás. Y no te detengas hasta que sientas el peso completo de tu presencia en el mundo nuevamente. La historia de la familia Crane y el rancho Sombra Rota permanece como una de las leyendas más perturbadoras del viejo oeste, un recordatorio de que la frontera no solo era un lugar de violencia entre culturas, sino también un territorio donde lo conocido y lo desconocido se encontraban de formas que desafiaban toda comprensión. Los Crane querían conquistar la tierra, domarla, hacerla producir bajo su voluntad, pero descubrieron demasiado tarde que hay lugares que nunca fueron hechos para ser habitados por humanos, lugares donde las reglas normales de la realidad se doblan de maneras que la mente humana no fue diseñada para procesar. Y en esos lugares, la arrogancia se paga no con muerte rápida, sino con algo mucho peor, con la lenta desaparición de la propia existencia, con convertirse en algo que ya no está completamente aquí ni completamente allá, atrapado para siempre en un crepúsculo de no ser. Esta noche, cuando el sol se ponga y las sombras se alarguen a tu alrededor, tómate un momento para mirar la tuya. Observa su solidez, su presencia innegable sobre el suelo. Porque en algún lugar, en una tierra olvidada de la frontera, hay seres que una vez fueron humanos que darían cualquier cosa por proyectar, aunque sea la sombra más tenue. La familia Crane aprendió que en el oeste no solo había bandidos y guerreros, también había fuerzas más antiguas y más oscuras que cualquier leyenda contada alrededor de una fogata. Y esas fuerzas aún esperan, pacientes como solo lo eterno puede ser, en lugares donde la luz del sol miente y las sombras son privilegios que pueden ser revocados. Que descansen en lo que sea que ahora llamen existencia, y que nosotros tengamos la sabiduría de respetar las advertencias que ellos ignoraron. Hasta la próxima noche, viajeros de la oscuridad, y recuerden, no todas las prisiones tienen barrotes, algunas son hechas de luz eterna.